Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Amén. Buenos días a todos. Sean bienvenidos al culto de adoración que la Iglesia Nacional Presbiteriana Emanuel preparó para alabar a nuestro Dios. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 128. Les invito a que lo leamos juntos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Salmo 66, 1 al 4. Padre Santo y bueno, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a ti te damos toda la honra y la gloria. Te agradecemos esta mañana por la hermosa oportunidad que nos das, como hijos tuyos, de reunirnos de una manera virtual por ahora, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente hasta tu trono de gracia, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú tienes cuidado de tus hijos y que también nos das la seguridad de que estás con cada una de las familias reunidas en estos momentos, con el único propósito, Señor, de alabarte y de aprender más de tu palabra. Señor, pues te rogamos esta mañana que te agrades de este culto que te ofrecemos con acción de gracias, que llegue a ti con un olor fragante y que sea de bendición para todos los que vamos a escuchar. Y Señor, te pedimos también que tu evangelio sea extendido a través de estos cultos a muchas más personas que no te conocen, para que también puedan escuchar de tu gran amor. Padre Santo, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada toda la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Nuestra lectura bíblica del día de hoy la encontramos en Eclesiastés 2, del 1 al 11. Les invito a que leamos juntos. La palabra del Señor dice: Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto?
Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, modélame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, modélame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor.
Señor Todopoderoso, te damos infinitas gracias porque al leer y escuchar tu palabra encontramos lo que tú deseas que creamos y la manera en que quieres que vivamos. Ilumina nuestras mentes con tu mensaje divino y capacítanos para ponerlo en práctica. Permite que tu mensaje llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y mente y así nos haga sensibles a tu llamado. Bendice a nuestro hermano que expondrá tu palabra y habla por medio de él. Aquí estamos tu pueblo, santifícanos y fortalece nuestra fe. A ti, Señor, sea la gloria hoy y siempre. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo que por ahí del año 2006, yo tenía apenas, mi esposa y yo teníamos apenas un año de casados, teníamos al niño bebé. Y por ahí, por esas épocas, a finales del 2006, salió una película que fue muy famosa. A mi esposa y a mí tenemos el gusto del cine. Y fuimos a ver la película a los cines. Y el nombre llama la atención. El nombre de esta película nos llamó la atención desde un inicio, ¿no? Esta película se llamaba o lleva por nombre En busca de la felicidad, ¿sí? Y bueno, la verdad es que nos resultó pues muy interesante porque una de las cosas o de las premisas o de lo que decían acerca de esta película es que estaba basada en hechos reales. Entonces mi esposa un poquito más, pero los dos tenemos este gusto por las películas que están basadas en hechos reales. Entonces nos llamó la atención y dijimos, bueno, pues vamos a ver la película. El título es llamativo y está basado en hechos reales. Posteriormente, después de haber visto la película, me interesé un poquito acerca de la historia. La historia cuenta acerca de un señor que se llama Chris Gardner. Chris Gardner es un hombre afroamericano, ¿sí?, que vivía en Nueva York. Y bueno, investigando un poco acerca de la vida de Chris Gardner, pude encontrar que en realidad parte de su vida que no sale en la película, que es su niñez y su adolescencia, pues en realidad él pues la pasó muy mal. Él pasó una niñez y una adolescencia pues con muchas dificultades, ¿sí? Él cuando era niño pues vivió la separación de sus padres, era parte de un matrimonio, su mamá ya había tenido un matrimonio, ya tenía hermanos del primer matrimonio de su mamá, se casa con su padre biológico, lo tienen a él, se separan y posteriormente su madre se vuelve a casar. Y dentro de todas estas cuestiones que a Chris Gardner le toca vivir, pues bueno, le toca un padrastro agresivo, violento, ¿no? En donde él cuenta en su biografía que le golpeaba a su mamá, que sus hermanos, también tuvo hermanos de fruto de ese matrimonio, con ese último matrimonio. Sus hermanos y él pues no se involucraban porque pues este hombre era muy violento. Y bueno, después de ciertas circunstancias, su mamá es apresada, el padrastro no se encarga de él, y bueno, empieza una serie de vaivienes por casas de adopción o lo que le llaman hogares temporales. Entonces todo esto él tuvo que vivir. Incluso en uno de esos hogares temporales pues él sufrió una violación. Entonces estamos hablando de una vida pues complicada, ¿no? Con muchísimas complicaciones, ¿no? Ya para cuando él era adolescente, su madre ya había entrado 2 veces a la cárcel. Él había vivido ya un par de situaciones pues por demás complicadas. Fue gracias a su tío que empezó, digamos, a tomarle un poquito más de sentido a su vida, empezó a trabajar en unos laboratorios médicos y de ahí empezó a surgirle la idea de querer ser médico. Posteriormente pues le
perdió el interés, perdió, como que dijo, él se fijó de cómo era la tecnología, cómo avanzaba y dijo, son demasiados años para estudiar y para cuando yo ya termine, pues todo esto ya va a ser nuevo. Entonces él se desalentó, dejó la carrera dejó ese anhelo, porque no entró, dejó el anhelo de estudiar la medicina. Para este entonces él ya estaba casado y posteriormente pues comete una serie de errores, entre los cuales pues embaraza a una novia, o sea, ya estando casado tiene una novia y la embaraza. Entonces se separa de su esposa, va a vivir con la novia, tienen el hijo y posteriormente tienen conflictos con la novia lo deja con el hijo, y técnicamente es aquí en donde empieza más o menos la parte del relato que sí vemos en la película, ¿verdad? Obviamente, como es una película, pues hay cosas que no son exactamente como pasaron, ¿sí? Se hace un poquito diferente con la finalidad de hacerlo película, pero bueno, técnicamente ya lo que conocemos o lo que sigue después de eso, pues es un hombre, un padre soltero, ya con una juventud un poquito avanzada, o más bien ya entrando a la edad madura, porque estamos hablando de que la película lleva más o menos, ya es para los años 80, inicios de los 80, y él es del 54, entonces pues ya estaba entrando a la edad adulta, ya estaba en su juventud, en su juventud entrando a la edad adulta, con un niño, con un bebé, y en una situación muy difícil, no tenía trabajo, andaba muy complicado, y ya es toda la historia que vemos en la película, ¿no? Y bueno, al final, bueno, y también lo que veíamos y llama mucho la atención, cómo pues es como con su hijo vivía en refugios temporales, a veces en estaciones de autobús, a veces incluso en baños públicos, ¿no? Él así lo afirma en su biografía, que pues a veces le tocó incluso vivir en baños públicos con su hijo. Entonces pasan una serie de infortunios, ¿no? Durante todo este tiempo. Pero bueno, al final de toda la historia, incluso más allá de lo que pasa de la película, pues hoy en día Chris Gardner sigue vivo y es un millonario retirado que vive su vida tratando de ayudar a los demás y dando conferencias. Y bueno, aquí lo que quiero recalcar de toda esta historia de Chris Gardner es justamente el nombre de la película, porque el nombre de la película es homónimo al libro, a su biografía. Su biografía, de donde tomamos toda esta información, tiene el mismo nombre, que es En busca de la felicidad. Y bueno, es muy curioso ver en dónde puede ver la gente o dónde busca esa felicidad la gente. Hoy en día cualquier persona viéndolo a él en su situación actual puede decir, bueno, pues probablemente él encontró la felicidad, probablemente esa búsqueda resultó fructuosa, ¿no? Dio fruto su búsqueda. ¿Por qué? Porque pues es un hombre exitoso, es un hombre que vendió su empresa por millones de dólares, que empezó de la nada y ahora tiene todo, incluso trata de ayudar, tiene muchas fundaciones, tiene muchos lugares caritativos, da conferencias de superación personal. Sin embargo, este es su forma de ver la vida, ¿no? Él dice, mi vida fue un constante buscar la felicidad, a lo largo de la vida. Y dentro de toda esta biografía hay una frase que es de él y que dice, solo puedes depender de ti mismo, la caballería no va a venir a rescatarte, solo puedes depender de ti mismo. La caballería no va a venir a rescatarte. Y ese es el lema de su vida, ese es el lema en cual fundó toda su búsqueda de la felicidad. Incluso es el lema que usa para poder dar hoy esas pláticas motivacionales a las personas desempleadas, a las personas que buscan esa idea para poder vivir el sueño americano que él vivió, ¿no? Lo que hoy conocemos como el sueño americano,
que él vivió, venir de la nada y volverse el multimillonario que él se volvió. Y es curioso que dentro de la Biblia hay un personaje que también usó parte de su vida para hacer esta búsqueda de la felicidad. Hay un personaje que le dedica incluso todo un libro, hay todo un libro en la Biblia que habla de estas experiencias de este personaje, de todas las ideas que tuvo, de todas las conclusiones a las que llega en todo este peregrinar de su vida, en todo este búsqueda que él hacía, que él hizo, y que técnicamente lo que él buscaba era lo mismo que Chris Gardner buscaba, la felicidad. ¿Sí? Este hombre, este personaje bíblico es Salomón, el gran rey Salomón. Y digo gran rey Salomón porque su grandeza es incluso descrita por el mismo Jesús cuando enseña acerca del afán, acerca de no afanarse. Él habla de Salomón, él lo menciona y dice incluso Salomón con toda su gloria, o sea, habla de la gloria de Salomón, de la grandeza que era Salomón. Salomón representa gloria, representa grandeza, obviamente a niveles humanos, ¿verdad? Entonces, ese personaje es Salomón. Y el libro que está dedicado a todo este peregrinar de la vida de Salomón en búsqueda de la felicidad, lo conocemos como Eclesiastés. Eclesiastés lo podemos traducir como, o se traduce comúnmente como el predicador. El predicador, aunque hay debates teológicos que en algunos puntos le dan la autoría a Salomón y a otros le dan una autoría de alguien posterior a Salomón que escribe las enseñanzas de Salomón, lo que sí sabemos es que lo que está plasmado ahí son las enseñanzas de Salomón, ¿sí? Entonces, en el libro de Eclesiastés podemos encontrar toda esta búsqueda que hace Salomón y que emprende esta empresa en busca de algo en particular. Y lo que está buscando Salomón es lo mismo que buscaba o que sigue buscando Chris Gardner, y lo mismo que muchas de las personas que están aquí, que están viendo este video, probablemente estén buscando: la felicidad. ¿Sí? Entonces, Salomón hace todo un estudio, él era una persona muy sabia, incluso podríamos decir, para nuestro lenguaje de hoy, tenía un pensamiento científico, él le gustaba observar, él le gustaba meditar, él le gustaba analizar, era una persona muy analista, con la sabiduría que Dios le había dado, con mucha inteligencia. Entonces él hace toda esta empresa en búsqueda de la felicidad. Y este peregrinar, él lo llama la vida debajo del sol. La vida debajo del sol, o lo que podemos decir ahora, o coloquialmente podemos decir nosotros, pues lo que nos tocó vivir, ¿sí? Él le llama, cuando habla de este peregrinar, cuando habla de esta búsqueda de la felicidad, él lo llama la vida debajo del sol, que es lo que pasa o lo que acontece o sucede en este mundo terrenal, lo que todos nosotros vivimos, lo que todos nosotros estamos expuestos o podemos experimentar. Como ya les mencioné, el rey Salomón, ¿sí?, reinó Israel y reinó en Jerusalén. Él da fe de esto en la lectura que acabamos de hacer. Él da fe de esto, él reinó Jerusalén y él reina el reino de Israel y reinó en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Salomón es hijo del rey David, ¿sí? Es hijo del rey David, y hay evidencia a lo largo de toda la Biblia, como ya lo comentamos, que el mayor esplendor o lo que podemos considerar como los años dorados del pueblo de Israel se vivieron
durante el reinado de Salomón. Ese digamos que fueron el máximo esplendor, el máximo apogeo del reino, del pueblo de Israel, que conocemos como el pueblo de Dios, se vivió justamente durante el reinado de Salomón. Y esto nos da muchísimo pie para empezar a analizar qué es lo que hace Salomón y por qué lo hace. Además de esto, hermanos, como también ya sabemos, cuando Salomón es ungido como rey, Dios se presenta ante él y le pregunta y le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y Salomón pide algo que a lo mejor cualquier otro ni siquiera lo hubiera pensado, ¿sí? Muchos otros pudieran haber pensado poder, dinero, cualquier cosa, pero Salomón pidió sabiduría. Entonces también es muy conocido, ¿sí?, que Salomón era un hombre lleno de la sabiduría de Dios. Él tenía sabiduría, tenía entendimiento, ¿sí?, tenía mucha inteligencia, ¿sí? Era una persona muy inteligente, como ya lo comentaba, tenía una mente científica, una mente analítica, ¿sí? Él le gustaba meditar sobre las circunstancias, sobre las situaciones, y ese era el rey Salomón. Y bueno, para fines de este mensaje vamos a estudiar, o bueno, todo lo que les he platicado lo vamos a encontrar principalmente en los primeros 2 capítulos del libro de Eclesiastés. Ahora vamos a revisar unos versículos de que están dentro de estos 2 primeros capítulos del libro de Eclesiastés, y vamos a utilizar la nueva traducción viviente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un poquito más fácil de entender, tiene un idioma un poquito más actualizado, es más entendible, ¿sí? Entonces solo por eso vamos a utilizar esta versión. No se preocupen, en su pantalla les van a aparecer los versículos que vamos a mencionar en esta versión, que es la nueva traducción viviente. Muy bien, el rey nos platica de su viaje de descubrimiento desde una perspectiva analítica, como ya lo vimos, y comienza relatándonos el inicio de su viaje. Este inicio de su viaje lo tenemos en el capítulo 1, versículos del 12 al 18. Capítulo 1, versículos 12 al 18. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol. Y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y aquí es en donde vemos, hermanos, el inicio de esta búsqueda de Salomón, buscando esa felicidad, buscando eso que le llenara, eso que le diera la tranquilidad, estar a gusto con su vida. Y aquí empieza y dice, bueno, pues vamos a empezar, vamos a ver quién soy yo. Y dice, antes de empezar a buscar, antes de empezar a ver hacia aquí, hacia uno o hacia otro lado, se pone en un espejo y dice, bueno, para empezar a buscar cuál es el propósito, qué es lo que verdaderamente trae la felicidad en este mundo, pues voy a empezar viendo qué soy y qué tengo. Y él se da cuenta que él es un rey, el soberano más
reconocido de su tiempo, el más grande de todos los que habían habido en todo el pueblo de Israel de todos los tiempos. Él es el mayor, el mejor que había pasado. El esplendor de Israel estaba en su reinado. Y él se da cuenta y además dice, no solamente soy el rey, sino que la sabiduría que el Señor me dio, yo tengo la sabiduría. Y dice, bueno, pues entonces vamos por ese camino, vamos a buscar el conocimiento. Y aquí es el primer camino que encuentra en esta búsqueda de la felicidad y empieza a adquirir conocimiento, empieza a adquirir más y más y más conocimiento y a conocer de una y de otra cosa. Incluso dice, quiero ser experto no solo en la sabiduría, quiero ser experto en la insensatez, ¿sí? en lo banal, quiero ser experto en todo eso. Pero lamentablemente, hermanos, él llega a una conclusión y llega a una conclusión muy pronto, muy próximo, y dice y él se da cuenta que todo lo que pasa debajo del sol, todo lo que pasa en esta tierra, ¿sí?, no tiene ningún propósito. Él se empieza a dar cuenta que todo lo que pasa aquí no tiene ningún propósito, que todo lo que él estaba haciendo hasta ese momento, que era conseguir o tratar de buscar la felicidad teniendo más conocimiento, era como perseguir el viento, ¿sí? Era como, imagínense en este momento que yo que empiezo a correr de un lado para el otro y estoy de aquí para allá y llega un hermano y me dice, bueno, ¿tú qué estás haciendo? Es que quiero alcanzar el viento, que estoy persiguiendo al viento. Pues cualquiera me va a decir, tú estás loco. Eso es algo que no se puede, no puedes, nunca vas a alcanzar al viento. Perseguir al viento es un despropósito completamente. No tiene ningún propósito. No tiene nada sensato querer hacer esto. Entonces Salomón se da cuenta al inicio de su búsqueda que buscar más conocimiento, que querer más conocimiento, no le está trayendo esa felicidad que él está buscando, no le está trayendo esa tranquilidad que él está buscando, no está llenando ese vacío que él tiene hasta ese momento, no lo está haciendo. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, pues lo leemos en el versículo número 18, ¿sí? Que esa es la conclusión a la que llega el rey Salomón. El versículo 18 dice, cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo me trae más dolor. ¿Sí? Entonces se da cuenta que ese no es el camino para llegar a la felicidad, que el conocimiento no le está dando la felicidad, que el conocimiento no le va a dar esa satisfacción que él está buscando. Y esto solo es el inicio de su búsqueda, hermanos. Posteriormente vemos en el capítulo 2, versículos 1 al 3, cómo sigue con esta búsqueda, porque él se ha propuesto en su corazón encontrar esa felicidad, encontrar esa plenitud, encontrar ese propósito en su vida. Y entonces en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, la felicidad no la encontré en el conocimiento. Esa plenitud no la encontré en el conocimiento. ¿Dónde busco? Vamos a buscar en los placeres. Incluso dice, en esas
las cosas buenas de la vida, vamos a buscar esas cosas sabrosas, esas cosas deliciosas, los placeres que te da la vida, vamos a buscar en ellas, ¿sí? Y se dio cuenta, cuando empieza a ver los placeres de la vida, vuelve a decir, todo esto es un sinsentido, no tiene sentido. Nosotros en la Reina Valera lo tenemos como vanidad de vanidades, todo es vanidad, esto es un sinsentido, esto no tiene ningún sentido, es una vanidad, es un despropósito, no tiene ningún sentido, ¿sí? Y todavía se pregunta, ¿de qué sirve andar detrás de los placeres si no tiene ningún sentido? Después lo pensó, dice, lo pensé y lo medité, y dijo, voy a alegrarme con el vino. Y entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer? Pues agarró, como hoy decimos, agarró la jarra, agarró la borrachera, ¿sí? Y dijo, incluso es importante aquí, cabe mencionar, cabe destacar lo que Salomón dice acerca del placer de la bebida, acerca de embriagarse con el vino, y dice, ¿sí?, que trató de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. O sea, él reconoce que la mayoría de la gente encuentra esa felicidad en el vino. Él reconoce que mucha de la gente cree que ha encontrado la felicidad, cree que ha encontrado esa satisfacción en el vino, ¿sí? Entonces dice, bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a probar el vino, y él se dedicó a buscar, a darse ese lujo, esos placeres, ¿sí? El placer en específico del vino, ¿sí? Pero eso solamente era el inicio, eso solamente fue el inicio de toda su búsqueda, ¿sí? Vemos cómo concluye en la segunda parte del capítulo 3 esta búsqueda, ¿no? En donde dice que trata de experimentar esa única fuente de felicidad que tiene el mundo, y se da cuenta que también es un despropósito, se da cuenta que también no tiene ningún sentido, ¿sí? ¿Cuál es esa felicidad que todo el mundo, o que la mayoría del mundo encuentra en los placeres? ¿Sí? La mayoría del mundo encuentra la felicidad, o cree que ha encontrado la felicidad en los placeres. Pero esto solo es el inicio. En el capítulo 2, versículos 2 al 6, dice, también traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques, y los llené de toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua, con la cual regar todos mis huertos florecientes. Que dice, bueno, vamos a buscar en otro punto, vamos a buscar la felicidad en otro. ¿Y qué es lo que hace? Construcciones, ¿sí? Empieza a adquirir posesiones. Empieza a construir palacios, empieza a construir jardines, empieza a construir grandes jardines, incluso hace sistemas de riego complejos para que sus jardines estén hermosos todo el tiempo, y busca esa felicidad tanto en las posesiones de sus casas, de sus jardines, como en el esplendor que pudieran llegar a tener esos jardines, esas casas, en lo hermosas que se podían ver, ¿sí? Entonces empieza a buscar esa felicidad en posesiones, en propiedades, y en la maravillosidad, o en la maravilla que se puede mostrar o que se puede ver de sus propiedades. Imagínense pasar, o cuando pasamos al lado de una casa enorme, gigante, hermosa, o de jardines bien cuidados, bien tratados, con árboles y flores de todos los colores, ¿sí? Todos pues se maravillan, nos maravillamos y decimos, wow, qué hermoso lugar. Entonces Salomón empieza a buscar la felicidad en eso,
en lo estético. Por un lado, en las propiedades, en adquirir propiedades, en construir propiedades, y en otro lado, en lo estético, en que sus propiedades reflejen la grandeza del rey, reflejen la hermosura de Israel, reflejen la hermosura del rey. Sin embargo, no es lo único que hace. Seguimos con esta búsqueda que hace Salomón, versículo número 7. Y dice: compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Ok, buscó en las propiedades, buscó en las cuestiones estéticas. Ahora está buscando, si lo podemos poner, plasmar en el contexto actual, es como si dijera: puse mi empresa y tengo muchos empleados y mi empresa es grande y es vasta, ¿sí? Acuérdense que en ese entonces pues no había empresas, ¿verdad? Como tal, ¿sí? A lo que se dedicaba la mayoría del pueblo de Israel pues eran pastores, ¿sí? Entonces dice: pues bueno, compré muchísimo ganado, tuve más ganado que cualquier rey haya tenido en toda la historia de Israel. Tuve muchísimo ganado, tuve demasiado ganado, y además no solo eso, me hice de esclavos y esclavas, y no solo los que compré, sino los que nacían en mi casa. O sea, si lo contemporalizamos, es como decir: empecé mi empresa, ¿sí? Comencé una empresa y esa empresa creció y creció y creció al grado de que tuve que contratar más y más y más y más gente para poder laborar en mi empresa. Entonces aquí vemos cómo busca esta felicidad Salomón en la empresa, en la iniciativa empresarial. Busca esta satisfacción, busca llenar ese vacío que él tiene, busca llenar esa necesidad de felicidad que él tiene en el esplendor empresarial, ¿sí? En ser el dueño de de una empresa grande, ¿sí? Lucrativa, con muchos empleados. Bueno, en ese entonces esclavos, con muchísimos esclavos comprados, esclavos nacidos en su tierra, en su poder, y al ser nacidos en su poder, pues eran suyos, al igual que los padres. Entonces, aquí vemos cómo también Salomón busca esa felicidad, esa satisfacción en un ambiente empresarial. Y seguimos leyendo, hermanos, versículo número 8. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Es la primera parte del versículo 8. El versículo 8 lo vamos a dividir en 4 partes. Entonces, ¿qué más busca? ¿Dónde más busca satisfacer esa necesidad? ¿Dónde busca satisfacer esa necesidad de felicidad? Que dice: acumulé muchísimo oro, muchísima plata, en el dinero. Empezó a traer más y más y más y más dinero, y dice que todo el dinero de todos los reyes que vivían en todas sus provincias, ni junto, no alcanzaba a juntar todo el dinero que el rey Salomón tenía. El rey Salomón tenía montones de oro, montones de plata, ¿sí? Tenía muchísimo oro, juntó muchísimo oro, muchísima plata, y él quiso satisfacer su sed de felicidad, su necesidad de tranquilidad con el dinero, con el oro y con la plata. Y no solo eso, hermanos, versículo 8, segunda parte. Además además del oro y de la plata, dice la Biblia: contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros lo contemporalizamos, hoy en día los millonarios, los grandes magnates, una forma de mostrar toda tu poder, de mostrar tu capacidad económica, es a través del arte, ¿sí?
Hay grandes magnates que van a subastas de arte y compran un cuadro por miles o incluso por millones de dólares, que compran una escultura por miles o millones de dólares, que compran arte, y esa es una forma de mostrar su poder, esa es una forma de mostrar cuánto tienen, ¿sí? Que tienen dinero incalculable, que tienen posesiones invaluables. ¿Sí? Aquí esto es a lo que hace referencia Salomón. Contraté cantores, contraté hombres y mujeres que vinieran y me cantaran, ¿sí? O sea, invirtió o gastó su dinero en arte, ¿sí? Dijo, bueno, vamos a llenar, vamos a conseguir la felicidad buscando el arte, buscando otra vez esa parte estética, esa parte armoniosa, ¿no? Seguramente a él le gustaban los cantos, ¿no? Le gustaba escuchar a aquellos intérpretes, ¿sí? Es como si dijeran el día de hoy, no, pues ¿sabes qué? Para una fiesta en mi casa, pues contraté a Luis Miguel, ¿no? Para que viniera y cantara. Eso lo que quiere decir es la gente lo hace para poder mostrar su poder, para poder mostrar su capacidad económica, para poder mostrar lo que es capaz de conseguir, que los demás no pueden conseguir, ¿sí? Entonces, Salomón quiso llenar este vacío, ¿sí? Quiso llenar este vacío con cosas que la demás gente no podía conseguir, con arte que los demás no podían pagar, que los demás no podían tener. ¿Sí? Y no solo eso, versículo 8, tercera parte. Y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Dice, ¿qué más buscó? ¿Qué más? ¿Dónde más buscó la satisfacción? ¿Dónde más buscó llenar el vacío? ¿Dónde más buscó esa felicidad? ¿Dónde? Concubinas, ¿sí? El rey Salomón tuvo innumerable número de concubinas, innumerable, muchísimas concubinas tuvo. ¿Qué quiere decir esto? Sexo, ¿sí? Él buscó saciar o buscó su felicidad saciándose de favores sexuales de sus concubinas. ¿Sí? En la sexualidad él buscaba su felicidad, él buscó la felicidad, ¿sí? A través de sus concubinas, a través de tener relaciones sexuales con una y con otra y con otra y con otra y con otra, ¿sí? Él buscaba llenar ese vacío, él buscaba llenar esa necesidad, él buscó la felicidad, ¿sí? Con sus concubinas, con la inmoralidad sexual, ¿sí? Con el libertinaje sexual. Él ahí buscó la felicidad. Incluso toda esta parte de lo que él hizo, donde buscaba la felicidad, termina con una aseveración impresionante, ¿sí? Llama nuestra atención que toda esta parte termina con una aseveración contundente y dice, tuve todo lo que un hombre puede desear, ¿sí? Salomón tuvo todo, literalmente todo lo que cualquier hombre solamente puede vislumbrar en sueños, solamente puede desear. Él dice, yo lo tuve todo lo que cualquier hombre puede desear, yo lo tuve, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo todos esos lugares, todas esas partes en donde, o criaturas, ¿sí? O cosas de esta creación en donde él buscó la felicidad, en donde él buscaba llenar ese vacío que él tenía, ¿sí? Continuamos con el versículo 9 y 10. En el versículo 9 y 10 dice, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me faltó. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer hasta descubrí
Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Dice, de todo, ¿sí? De modo que me hice más poderoso que todos. ¿En dónde buscó el poder, la felicidad? En el poder. Él buscó tener poder, pero no el poder como nosotros lo entendemos, sino ese poder de saberse, de sentirse y de proclamarse por encima de todos. Dice, yo estuve por encima de todos. No ha habido ningún ser en todo Israel que haya sido tan poderoso como yo. Yo soy el que tiene el poder sobre todo. Tengo tanto poder que no me voy a negar ningún placer. No me negué ningún placer que se me antojó. Todo lo que se me antojó me lo di. Yo era el hombre más poderoso del mundo conocido. ¿Sí? Él se regodeaba en su poder. Él buscaba llenar esa necesidad con el poder. Incluso hasta aquí, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído, pues lo podemos considerar como que, pues sí, a lo mejor cualquiera pudiera decir, bueno, pues es que todas esas son cosas malas, ¿no? El dinero, el poder, las grandes empresas, ¿no? A causa de esclavos o de someter a la gente, ¿sí? Las posesiones, ¿sí? Salvo la sabiduría o el conocimiento, podríamos decir, bueno, cualquiera pudiera decir, bueno, pues es entendible, todas esas son cosas malas, pero no solo buscó en cosas malas, no solo buscó en lo que cualquiera pudiera catalogar como cosas malas, también buscó en lo que pudiéramos catalogar como cosas buenas. Ya hablábamos del conocimiento, y aquí en el capítulo número 10, al final del capítulo número 10, dice, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. ¿Sí? ¿Qué dice? Es más, hasta me di cuenta que encontraba cierta satisfacción en trabajar, en echarle ganas, en esforzarme, en dar lo mejor de mí, ¿sí? Si lo ponemos en términos actuales, bueno, dice, hasta me di cuenta que era workaholic, ¿no? O sea, me encantaba trabajar. Yo podía ser o buscar esa felicidad en el trabajo, ¿sí? Yo podía buscar mi felicidad en sentirme útil, en sentirme productivo, en sentir que estoy haciendo algo bien, en sentir que soy importante en mi trabajo, que lo que yo hago vale la pena, que lo que yo hago es de valor. Si lo ponemos en un contexto actual, puede ser pues que yo soy importante para la empresa en la que laboro o para mi negocio. Yo soy importante y busco mi satisfacción en trabajar, ¿sí? Incluso él buscó no solo en cosas que cualquiera pudiera pensar que son malas, incluso él buscó en cosas que podemos considerar que son buenas. El trabajo es bueno, el Señor así lo instituyó, pero buscar en el trabajo la satisfacción o buscar en el trabajo la felicidad es lo que ya no lo hace bueno, ¿sí? La conclusión, nuevamente, la conclusión en el versículo número 11, después de todo este listado de lugares en donde buscó su satisfacción, versículo número 11, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Nuevamente, la conclusión. Después de todo esto, después de buscar en posesiones, en lo estético, en el arte, en el trabajo, en el conocimiento, en la sexualidad, en el vino, después de buscar la felicidad en todo esto, llego a la conclusión de que la vida debajo del sol no tiene sentido. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, estamos llenos de sinsentidos, ¿sí?
buscar la satisfacción con estas cosas, es como buscar alcanzar el viento, como perseguir el viento. Dice, después de haber visto o vivido todos estos, después de haber buscado en todos estos aspectos mi felicidad, me doy cuenta que buscar la felicidad en estos aspectos es como perseguir el viento. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Todo esto que experimenté, todo esto, ¿sí? Todo esto que yo viví no tiene ningún sentido. El rey Salomón concluye toda su experiencia, concluye todo este peregrinaje, toda esta búsqueda, y lo podemos ver. ¿Qué implicaciones tuvo para el rey todo esto que vivió, todas estas decepciones que él se encontró, todo esto de andar buscando la felicidad y no encontrarla, de andar buscando llenar el vacío y no llenarlo? ¿Sí? Lo podemos ver en el versículo número 17 del capítulo 2. Dice, por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. ¿Sí? Es un sentido de frustración. Dice, mientras más busco, mientras más deseo, mientras más quiero, más seco me siento, más vacío me siento, más infeliz estoy. Odio este mundo, odio esta vida, ya no quiero nada. No puede ser que soy un miserable, no encuentro la felicidad, no puedo llenar el vacío que está dentro de mí. Todo es un sinsentido, todo es vanidad. Tratar de encontrar la felicidad en todo esto, lo único que me ha traído es más calamidad, más vacío, más infelicidad. No puedo con esto. También lo vemos, hermanos, en los versículos 21 al 23. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que darle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Nuevamente, desesperanza, desazón. ¿De qué me sirve esforzarme tanto? ¿De qué me sirve acumular tantas riquezas? ¿De qué me sirve matarme en el trabajo si al final me voy a morir? ¿Y quién va a disfrutar de eso que logré con tanto esfuerzo? Alguien que no se esforzó por él, alguien que no le da valor a lo que yo le di valor, alguien que no le va a dar valor a todo mi esfuerzo, a toda mi dedicación, a todo mi esfuerzo. Y dice, el trabajo, la vida debajo del sol es puro sufrimiento. Esto es un sinsentido, ¿sí? Es pura vanidad, vanidad de vanidades, sin sentidos nada más. Al final de todo este caminar, el rey Salomón se da cuenta de lo que verdaderamente importa en la vida debajo del sol. Después de todo esto, después de tanto buscar y no encontrar, después de tanto tratar de llenar y no llenar, después de tanta infidelidad, insatisfacción, después de tanta amargura, él llega a una conclusión y dice, entonces llegué a la conclusión, versículos 24 y 25, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues
¿Quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Al final se da cuenta Salomón y dice: nada de esto tiene sentido. Nada de lo que pasa debajo del sol tiene sentido. Sí, el sentido no es Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salomón reconoce que lo que tiene que hacer es sí trabajar, sí comer, sí beber, sí vivir la vida que aquí nos tocó vivir, pero reconociendo que esta vida que aquí le tocó vivir es solamente gracias a Dios, que Dios está ahí, que Dios es el propósito de la vida, que la vida, el propósito no es ser feliz, ¿sí? Salomón se dio cuenta que el propósito de la vida, de su vida, no era ser feliz. Y a lo mejor ahorita muchos están sorprendidos, porque mucha gente eso nos ha dicho, el mundo nos ha dicho eso. Tú veniste a esta vida para ser feliz. No, Salomón se dio cuenta que él no vino a esta vida para ser feliz. Él es feliz porque tiene a Dios. Su propósito es Dios. Él vino a esta vida para darle honra y gloria a Dios. Y porque Él tiene a Dios y Dios lo tiene a Él, Dios es el que le provee esa felicidad, esa satisfacción, esa tranquilidad. Solamente puede venir de Dios. Salomón se dio cuenta de eso. Salomón se dio cuenta que en todo su peregrinar, en todo esa búsqueda de la felicidad, él dedicó o le puso el lugar que debía de tener Dios a las cosas creadas. Él le puso el lugar de Dios porque él dependía y quería que su felicidad viniera del dinero, y quería que su felicidad viniera del trabajo, y quería que su felicidad viniera de la sexualidad, y quería que su felicidad viniera de las posesiones o de una empresa grande, reconocida, fructífera. Él estaba llenando su corazón de ídolos. Salomón estaba llenando su corazón de ídolos, porque a cada una de esas cosas en donde él buscaba su felicidad, quitaba a Dios de su lugar y ponía eso en el lugar de Dios. Eso, hermanos, es un ídolo. El vino fue su ídolo, la inmoralidad sexual fue un ídolo, la riqueza fue un ídolo, el trabajo fue un ídolo, el conocimiento fue un ídolo. Él se dio cuenta de que estaba dándole la gloria y vivía para las cosas creadas en lugar de vivir para el Creador. Y es por eso que llega a esta conclusión: vivir para las cosas creadas, darle el lugar a las cosas creadas, es un sinsentido, es vanidad. Vanidad de vanidades, no tiene sentido, es como perseguir el viento, darle el lugar de Dios a las cosas creadas. Él se dio cuenta que solamente en Dios puede encontrar la satisfacción, que solamente en Dios puede encontrar esa felicidad que él buscaba. Ahora, hermanos, es importante que nosotros reconozcamos esto. La felicidad no viene ni del trabajo, ni del dinero, ni de lo populares que somos, ni de lo inteligentes que somos, ni del conocimiento que tenemos, ni de las propiedades o posesiones que tenemos. ¿Sí? El trabajo no viene, la felicidad no viene en una botella de vino, en una botella de cerveza. La felicidad no la vas a encontrar con muchos hombres o muchas mujeres con las que te acuestes. No vas a encontrar la felicidad ahí. Solamente podemos encontrar la verdadera felicidad, la verdadera plenitud, la verdadera vida plena y feliz
cuando estamos con Dios a través de Cristo. Porque Dios puso y dispuso a su Hijo, al único Hijo que tenía, al Señor Jesucristo, ¿sí?, en propiciación para que nosotros tengamos una comunión con Él, ¿sí? Y el Señor Jesucristo vino y dio su vida, ¿sí?, y dio su vida para que nosotros dejemos de voltear a las cosas que hay en el mundo, dejemos de poner en el lugar de Dios a las cosas creadas y pongamos en su lugar a Dios, en el centro de nuestro corazón. Eso solo lo podemos hacer gracias al sacrificio que Cristo hizo por nosotros, porque Dios nos lo dio como un regalo, por gracia, por la pura gracia de Dios. Envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener y encontrar todo el contentamiento de nuestra vida en Él y solo en Él, y entender que nuestro propósito no es ser felices, que nuestro propósito es vivir la vida para Él. Y cuando lo hacemos, hermanos, tenlo por seguro, la felicidad te va a estar esperando. Vamos a orar. Padre bendito, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria solamente a ti, Padre, pues reconocemos que tú eres el Dios creador. Reconocemos que tú eres el único que está por encima de absolutamente todo, que todo lo que existe fue creado por ti, Señor, y que no hay nada que se salga de tu control. Tú eres, Señor, el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores, Padre. Y es por eso que te damos toda la honra y toda la gloria solamente a ti. Padre, venimos tristes, consternados, Señor, porque reconocemos que en muchas ocasiones de nuestra vida le hemos dado el lugar que te pertenece a ti a cosas de este mundo. Reconocemos que a veces hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza, o hemos buscado nuestra felicidad en cosas que no tienen sentido, en cosas que son banales, en cosas que no sirven, que no tienen ningún provecho, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque somos débiles. Perdónanos, Padre, porque olvidamos, Señor, que te pertenecemos. Perdónanos, Señor, porque seguimos buscando la felicidad fuera de ti. Perdónanos, Señor, porque seguimos creyendo que el fin último de nuestra vida es satisfacernos a nosotros mismos, darnos y buscar y darnos esa felicidad. Perdónanos, Padre. Pero también, Padre, estamos confiados en que tú, a través de tu Espíritu, nos estás haciendo darnos cuenta de esto. Señor, la luz de tu palabra y el poder de tu Espíritu desenmascaran esos ídolos que están arraigados en nuestro corazón, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú los quites de ese lugar, que nos ayudes, Padre, que nos des la capacidad a través de tu Espíritu para poder derribar esos ídolos que están tan arraigados en nuestro corazón y que podamos ponerte en tu lugar como el dueño de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Danos esa capacidad, Señor. Danos la fortaleza que necesitamos. Sabes, Padre, que somos muy débiles. Sabes, Señor, que nos distraemos pronto, que pronto se nos olvida, que pronto, a la primera insinuación, volteamos y corremos tras de esos deleites que creemos nos dan la felicidad. Pero, Señor, te suplicamos que nos sostengas en tu mano, que no nos sueltes, que nos des la capacidad para que intencionalmente te pongamos a ti como primer lugar, como nuestro todo en todo. Sé tú con todo, con cada uno de nosotros. Todo esto te lo suplicamos humildemente, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual podemos acercarnos a ti. Amén.
La palabra de Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Padre Santo, gracias te damos por este día en el cual nos permites, Señor, darte algo de lo mucho que tú nos das. Te rogamos, Señor, que estas ofrendas y estos diezmos que el día de hoy estamos recogiendo sirvan, Señor, para el extendimiento de tu reino y de tu palabra. Te rogamos también por aquellos hermanos que no han podido ofrendar y no han podido diezmar. Que tú les bendigas, Señor, y que pronto, Señor, puedan hacerlo. Del mismo modo, te rogamos, Señor, por cada una de las finanzas de todos nuestros hermanos. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la plenitud de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.